ahí, que igual fue una máquina de inducción que hemos instalado. Pero nosotros en el motor acá no tenemos que hacer nada, porque se induce una corriente, se llama inducción. Se induce una corriente y esa corriente produce un campo magnético y ese campo magnético trata de atrapar, de alcanzar al campo magnético rotatorio y iba a girar en la máquina. Pero la sincrónica no. La sincrónica no hay inducción en el rotor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya un campo magnético? Crearlo. ¿Y cómo lo creamos? ¿Con una bobina? Igual, alimentación. Pero queremos que el campo sea estático, para que sea como un imán que va siguiendo cuando se enganche, lo lleve. Entonces ahí lo alimentamos con corriente continua. Entonces tenemos que alimentar algo que gira. ¿Qué tenemos que tener en ese eje para poder conectarnos? Anillo. Que son como un anillo de dedo, pero siempre en el anillo que va a estar cuando esto gire siempre va a tener un punto de contacto eléctrico. Entonces ahí el carbón puede estar tocando. O escobillas, si yo más que por carbón. Escobillas. La escobilla toca y por lo tanto, como esto gira siempre está rozando y alimenta la huella. Entonces necesitamos una en la que alimenta el rotor se llama excitatriz. Viene de excitación, viene de excitatriz, el elemento que alimenta el rotor, el elemento componente continuo. Generalmente esos voltajes son bajitos y los corrientes son grandes. Por ejemplo, no sé, 100 volts, 200 amperes. Porque el campo magnético tiene que ser grande. Entonces, como el campo magnético es grande, el campo magnético produce un flujo y el flujo lo producirá corriente. O sea, la corriente, los rotores de la máquina sincrónica generalmente son corrientes grandes. Y los voltajes son más pequeños. Alimentación corriente continua, tenemos anillo, tenemos escobilla, tenemos excitatriz. Y todo eso para alimentar con corriente continua rotor. O armadura, ¿para qué? Para producir un instrumento. ¿Qué es lo que va a hacer el instrumento? Cuando vea el campo magnético giratorio, en algún momento va a quedar norte-sur, se engancha y gira. Pero si esto gira muy rápido, esto no se engancha nunca. Entonces el arranque es el problema. Entonces tenemos que hacer un arranque ahí, partir con el campo magnético lento, para que se lo lleve de un principio de mercado, un periodo de frecuencia, o hacer que el rotor gire. ¿Y cómo hacemos que el rotor gire? Podemos poner un motor, quizás girar el rotor solo, después se rete el imán y ahí se engancha. O parte del rotor en cortocircuito. ¿Qué significa? Que trabaja como una máquina de inducción. Una máquina de inducción. Como el motor que estamos usando en el laboratorio. Entonces, en vez de alimentar el rotor, se abre un cortocircuito el rotor. Por lo tanto, se va a producir una inducción en el rotor para que empiece a girar. Y después abro eso y con esto lo conecte continuo. Porque esto va a estar girando, si esto está girando muy rápido y esto es muy lento, no lo engancha nunca. Entonces, esto lo va a girar más rápido y en un momento puede ser continuo, lo pega ahí. Esos son los tres sistemas de arranque. Preguntas típicas de la prueba de máquinas sincrónicas. Cómo arranca el motor, cómo funciona el motor, explique la marca constituyente y algún calculito ahí de excitatriz, de la corriente de la armadura. Son circuitos eléctricos completamente independientes. El rotor es una cosa, el excitador es otra cosa. Voltaje, corriente, todo distinto. Cuenta distinto, todo distinto. Profe, consulta, ¿usted maneja un modelo más fácil de motor? Sí. ¿Tiene una moto? Por ejemplo, en los ensayos de los circuitos tenía que nosotros medimos la corriente de la armadura de o del motor. ¿Y para qué? ¿Para qué viene la corriente del motor? Porque todo es por un qué, tiene un fundamento. Cuando usted hace el ensayo, tiene que tener un modelo. Y el modelo responde a algo. El modelo siempre responde a algo. Usted quiere hacer algo con el modelo. Por la pérdida de cobre. Depende del modelo técnico, modelo mecánico, modelo eléctrico. No hay otro modelo, de la máquina sincrónica, por lo menos eléctricamente hablando, 7 modelos. 7 circuitos equivalentes para el máquina. Desde el más simple, que la máquina con una inductancia en serie, ya vamos a inductancia en serie, con la inductancia en paralelo, o ya un modelo de parámetros donde tenemos la rama de excitación, tenemos la armadura aparte, lo trabajamos como dos circuitos independientes. Esto parece mucho al motor universal de corriente continua. Entonces tengo una fuente para la armadura y tengo otra fuente para el motor.
Entonces, Pero la armadura no es el mismo método. ¿cómo? La armadura no es el mismo método. No, armadura es la que gira. Armadura es rotor. Campo es rotor. La armadura es la parte rotatoria. Eso viene de la máquina de corriente continua. Ahí bueno, depende de los textos, pero porque ahí tienen claro parte estacionario, de verdad va estacionario, ¿cierto? Eso se alimenta en cuerpo. Sí. De venado estacionario, de venado que no gira, de venado que está. Esos son qué tipo de voltaje. Y el de venado que gira, continuativo. Eso porque en algunos textos, depende del contexto de la máquina, podría tener más distintos. Pero si es armadura, la máquina de corriente continua. ¿Qué libro está usando por de Fraile? Bueno, ¿no? está buscando uno que por lo menos busque en la biblioteca de la zona no lo hacía. Así que tomé toda la referencia, pero bueno, no tanto. Dale. Pero la máquina que se llama Fraile, Mora. Es muy buena la biblioteca. Es como la Biblia de las máquinas. Mora J, ¿no? Mora J. Bueno, como el de Fraile Mora. Yo literalmente de todo sector. O la digital. Todo. ¿Y cuánto te dio? ¿Qué? Y digo, ella te dio yo tengo fe que hoy día yo me chulo a Mónica. Tengo fe que hoy día yo me chulo a Mónica. Ni con formulario ni con nada. Creo que yo no me iba a hacer físico. Digo, te recuerdas que había pasado el primer certamen. Se supone que no. Entonces, yo hacía el certamen 1 el año pasado. Yo hacía el certamen que subió el año pasado. O sea, el año pasado. yo vi el de 2025 y el de 2024 tampoco es fácil. Yo era los ensayos. Y sí. De corazón. Por lo primero. El modelo te va a tener el circuito en estrella o en delta de la armadura y el campo, un circuito serio, donde está el motor. Generalmente, cuando se dibuja el modelo, El modelo circular.
el modelo circular. Sí, pues el mismo año más pesado. Y ahora después no pasó el modelo de casa. El modelo generalmente debe tener, no sé, por ejemplo, acá uno de los modelos. Esta es la parte fija. Por ejemplo, acá podría tener una. Y esta que se alimenta con BSC, la que alimenta con BSC. Claro, en este caso, bueno, en la tecnología de la máquina sincrónica, generalmente hay esta parte que le llaman campos. La parte que se alimenta con corriente continua. Generalmente la máquina sincrónica. Generalmente. Campos. Y esta es la parte fija que le llaman campos. Ese es uno de los modelos, que hay otro modelo más simplificado que es así. La máquina sincrónica se representa solamente por su reactancia sincrónica. Por ejemplo, el sistema eléctrico se representa sin la máquina. Los generadores son máquinas sincrónicas. Se trabaja con un generador. ¿Reactancia o impedancia? Reactancia sincrónica, impedancia sincrónica, entonces para calcular los circuitos. Si fuera impedancia, ya que considerar la reactancia y la resistencia. Eso digamos porque la resistencia es chiquitita, generalmente la reactancia, entonces en algunos modelos se desprecia la resistencia y se trabaja solo con la impedancia. Pero en otros modelos se considera tanto impedancia, entonces aquí tendría que agregar. ¿Esto es el que estamos trabajando? Y aquí ya no podríamos hablar de campo y el módulo, porque hablamos de la máquina como un todo. Acá no, acá hablamos porque se continua, campo, aparte que gira el electroimán y la parte fija, corriente alterna, campo magnético giratorio, el campo magnético giratorio, armador. Y cuando al final esto gira, esto va a estar adentro, ¿cierto? Y va a empezar a girar de alguna forma, en algún momento esto queda en estado, ¿cierto? El polo norte de aquí con polo sur de aquí se pega, y eso se llama el ángulo de carga. Si la carga crece mucho, estas dos cosas se empiezan a separar. En ciertos momentos se separan tanto que no es capaz de llevar, o sea, en algún momento podría ir eso más adelante y esto más atrás. Entonces aquí se produce Están abiertas ya la un ángulo de espacio. Y si la carga mecánica es muy grande, pero se empieza a quedar más atrás, más atrás, más atrás, y ahí se dice que se desengancha. Aquí ¿qué hace? Se desciende completamente la máquina. ¿A qué ángulo se refiere? Depende de la máquina, pero se puede calcular a partir de modelo equivalente. El ángulo va a ser proporcional a la carga, a los HP que tienen el eje. Bueno, esto se puede medir midiendo la corriente. La corriente, electrónicamente se puede hacer transformada esta corriente. Este directo de cuadratura que se puede comparar con esto. Se puede saber la diferencia de que se aplica una transformada matemática para separar esas tres corrientes en dos corrientes. Una Q y una IND. Y esto se puede comparar con la DACA, que se va viendo el ángulo de proyección. Pero tiene algunas cosas bonitas también, con esta máquina es de velocidad de corriente. Si yo hago una curva velocidad torque, esta máquina es así. ¿Qué significa? Que siempre tiene la misma velocidad. Con 0% de carga, o con 100% de carga. No cambia su velocidad. Es de velocidad constante, a diferencia de la máquina asincrónica que estamos viendo nosotros, que es así. Este es torque versus velocidad. Y por aquí está la velocidad nominal. Entonces, si usted saca carga, acelera un poquito, usted coloca carga, y esto se llama la regulación de velocidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la máquina sincrónica que tiene... En el caso de la máquina sincrónica es así, la velocidad es constante. Pero que tiene motor cilíndrico? Bueno, la velocidad es constante. Entonces, cuando el motor cilíndrico es para más velocidad. Este punto estaría más allá, el torque sería más bajo a la misma potencia, porque al final la potencia como el torque por velocidad, a mayor velocidad, menor torque, pero de velocidad constante. Claro, Si yo cambio la frecuencia, esta rayita se va a ir moviendo, va a estar aquí y se va moviendo para allá o para acá. Pero una vez que yo fijo una velocidad, en esa velocidad
va a estar a la misma velocidad y está en vacío, ¿cuál? Y 100% cuando la cargo mucho, la velocidad se va a cero. Y ahí pierdes el freno. ¿Se me entiende? ¿Se me entiende completamente? No. Entonces, claro, al final, cuando son máquinas cilíndricas, la construcción de los robots cilíndricos generalmente son máquinas de diámetro pequeño y son largas. ¿Por qué? Porque como giran muy rápido, como cuando usted toma algo, se gira. La velocidad exponencial aumenta mucho. Entonces, como gira muy rápido, si el diámetro fuera muy grande, digamos, como en el periférico, en el perímetro, aparece una fuerza muy grande, se puede destruir mecánicamente. Entonces, esas máquinas se destruyen pequeñas. Yo he visto máquinas de esas de 1,5 metros y de 10 metros de largo. Yo estoy hablando de diseñadores, pero el motor puede ser, no sé, 50 centímetros, 1 metro de diámetro. Estamos hablando de una máquina de este tipo, y 2 metros de largo. O sea, son mucho más largas que de diámetro. Por eso son como un cilindro, como una lata de cerveza. Pero no serían máquinas de todo, no son cilíndricas, también pues esos son mucho más anchos, de diámetro más grande que el impresor. Serían como sándwiches. Ya, esa es la conforme. Los 100 revoluciones por minuto. Pero de diámetro, las más grandes que hay son como de 9 metros de diámetro. 9 metros, o sea, por esta sala, la máquina completa. Más grande que esta sala, sí, más o menos, más grande que esta sala, porque esto es de 8 metros. Más grande que esta sala. Son generadores que son los de la entrega grande en Chile. Y hasta ahí, con los materiales que se conocen, eso es lo más grande que se puede decir en diámetro. Y no mucha gente maneja esa teoría de máquinas sincrónicas. Y las máquinas sincrónicas tienen una gracia. En la industria siempre son máquinas grandes. ¿Qué significa una máquina grande? 580 HP. Y una máquina grande mueve algo que es grande. Por lo tanto, si grande genera mucho. Al revés. Y por lo tanto, esa máquina cuida mucho. Y el que maneja esa máquina maneja algo que es importante y que es algo que mueve mucho recursos para el cualquiera. Entonces, una persona muy importante dentro del proceso. Porque el que maneja las máquinas grandes es el que genera grandes y se falla generan grandes problemas. Entonces, manejar ese tipo de máquinas apoya, incluso que generalmente son ingeniería ya con años de experiencia, no son iguales a eso no lo vamos a encontrar en el taller, ni lo vamos a encontrar aquí dentro de Viña, Valparaíso, en la ciudad, vamos a encontrar esa máquina. Porque son máquinas grandes, digamos, arriba de los 500 euros. Pero si yo voy a Concón, a la industria, voy a Chuncaví, voy a Quintero, voy a San Felipe, voy a Minería, la encuentro por todas. Pero acá dentro de la ciudad, vamos a encontrar una con un error. Pero desde el punto de vista de que son máquinas muy caras para tener en algo, se fabrican, entonces podría ser más pequeña, una máquina y por eso en mi caso, la revolución fotovoltaica. Pero eso es de antes de hielo, en este momento, de trato de ser. Entonces, se recuerdan aquí, les puse un aviso de ir a aceptar. ¿Me lo respondieron con las salas? Sí. Claro.
Claro, vamos a usar la H103 y la H104. ¿Ya? Y yo voy a definir los grupos de cada sala y cómo se van a sentar. Ya tengo hecho eso. Ah, pero ahí No, pero lo cambio al final, porque acá es y esta es una lista de personas. Cada. Yo mandé una calculadora. Es que básicamente hace falta que Entonces ahí y ahí luego ahí depende, si lo siento en fila de 6 o si lo siento en la fila. Me encanta la etiqueta para que cada uno se anote cuando entra. Y ahí está la posición en que se va a sentar. Entonces lo dejan pegado así, va a buscar su asiento, se va a sentar ahí. Y yo tengo después una cámara de comida que va a estar viendo todo movimiento sospechoso de COVID. Pero en el cuarto no me casa. no se puede entrar al formulario. No. Pero el profe dijo que vamos a ver el formulario. Yo voy a poner todas las fórmulas que necesito. Y esa es la fórmula que está en la guía. Y la que vamos a usar ahora. Porque al final va a ser más deseo que tener una hoja, porque estas veces son chicas. Entonces, dar vuelta a la hoja al lado, mirar la cuestión, prefiero escribir la grande de esa, acá el proyecto documento con la fórmula grandes, entonces que usted pueda mirar bien para adelante. Tiene la fórmula y baja, porque pierden tanto tiempo dando vuelta a la hoja, anotando para acá, la hoja no se le cae, se le cae la calculadora. Y así viene la fórmula sin ninguna letra colorada, sin ninguna cosa extraña. Viene la fórmula así, cruda. Lo digo yo. Entonces aquí se me genera todo la distribución de alguna forma automática. Y después corro el algoritmo de nuevo, que una lista de curso, lo corro de nuevo, y me genera una lista distinta. Distinta a la anterior. ¿Le pone? La universidad. Ahí genera una distribución distinta. Esa es la anterior. Cambió los alumnos de lado. Todo aleatorio. Entonces ahí va a ser un poco paralelo al principio, porque yo voy a tener que llevar esta sala y se siente acá, pero esta sala lo que se siente ahí no se mueve. bien. Entonces, acá vamos a hacer el apunte en tabla, que lo puedan practicar ustedes también. Entonces, aquí, ¿cierto? Yo le subí un apunte con ejercicio. Uno obligatorio de hacer, bueno, no vamos a hacer. Sí, por supuesto. Eso sí. Oye, ¿quién había dicho que Algunas veces no me pido nada. Pero esta vez no. Entonces, ya, esas son las fórmulas de referencia. Fíjate. Como habíamos dicho, no son tantas. Algunas nos tenemos que acordar, porque en este caso, más que una fórmula, es una convención, es un acuerdo entre las partes. Porque esto no es verdad para todos los motores. Como les mostré en la tabla de la semana anterior, eso depende de cada motor. Pero para la prueba va a ser así. ¿Qué significa esto? Que
que la corriente de arranque de estrella Va a ser la corriente es 3 veces más chica que la corriente del delta. Correcto, que la corriente del delta es 3 veces más grande que la corriente en estrella. No siempre es así, depende del motor. Ya, pero aquí porque no, o si no le tendría que dar una tabla con los tipos de motor y va a ser otra hoja más al lado. Para eso tienen una prueba contable. Hay una profesor que no gusta hacer prueba contable. No voy a decir que como están grabando, no decir que sea, pero aquí al final le tienen que saber entrar a la tabla, buscar el valor y rescatar un valor de la tabla. Aquí tenemos un puro valor con los problemas. Un poco más simple. Pero si no se hace el ejercicio, da lo mismo que tenga la tabla, porque igual ahí, digamos, a medio camino. Y como lo había dicho, recordemos de la cosa fundamental acá, lo voy a escribir que ahí se ve. Recordemos lo fundamental. Acá nosotros tenemos nuestro motor. En nuestro caso, es un motor de o asincrónico. Cuando escriben sincrónico, escriben la O. Y acá, lo que nosotros tenemos en la salida, ¿qué es lo que tenemos en la salida aquí? Ponemos la salida de potencia mecánica. Y el otro lado que tenemos, acá, No creo que es la cuadradora. potencia eléctrica. La entrada siempre va a ser mayor que la salida. O sea, si aquí entra 1000, aquí es imposible que salgan 1000. Eso estaría mal. Son 10.000. Ahí. Ahí arreglamos. En el punto me equivoco. Si entran 10.000, no puede ser 10.000. Porque aquí, que nosotros sabemos que ocurre, cierta cantidad de. Aunque yo escribí, no escribí perder, ¿qué escribí? Perdidas. Perdidas. Y que estas están perdidas. Son perdidas. No, son pérdidas. Y esas pérdidas son por calor, por roce, por corrientes de fútbol, circuito magnético, y son pérdidas en los motores, son relativamente importantes. ¿Cuánto es importante? 10%, 20%, 30%. O sea, no son despreciables. No es como un transformador. Si yo en un transformador puedo decir el 2%, el 3%, y lo trabajo como sin pérdida. En un motor no puedo hacer eso. Las pérdidas son importantes, son relevantes. ¿Ya? Entonces, si las pérdidas fueran un 20%, ¿cuánto debería tener yo de salida? Ya entraron los 10.000. Un 20% de esos son 10.000. Ya, aquí vamos a hablar de watts. Watts, por lo tanto, acá debería salir 8.000 watts. Perfecto. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo se relaciona la entrada con la salida, no sé qué con entrada, con algo que se llama rendimiento? Que también se puede llamar eficiencia. Y siempre se calcula como la salida partido de la entrada. Partido de la entrada. En este caso, la salida son 8.000, partido en 10.000. Eso da 0,8 por unidad. Si yo multiplico por 100, no tengo aquí 0,8 multiplico por 100, Tendremos rendimiento 80%. porcentaje. Así que cuidado con esto. Si yo digo 80%, estoy diciendo también 0,8. Cuando yo quiera hacer el cálculo matemático, yo no voy a usar el 80%, voy a cometer un error gigante. Voy a usar. Yo sé que ese 80% lo divido por 100 y lo transformo en el numerito que necesito colocar ahí para los cálculos. Así que por favor no vayan a colocar ahí 75, 80, 90%. Va a estar completamente malo. Ese numerito lo dividen por 100 y van a tener el índice. Eso tiene que ser moverse hasta 1.
No puede ser mayor que 1, de hecho siempre va a ser menor que 1 el rendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos Pérdida. entendiendo eso, ya no lo calcula. Porque cuando uno calcula, mete la cabeza en las ecuaciones, en los números, y ya, no se debería equivocar con una calculadora más por formulario. Donde se debe equivocar y no entiende el problema. ¿En qué número coloco dentro de una ecuación? Y si yo no tengo claro esto, no sabrá mantener 100 ecuaciones de lado. Ya me la recuerdo. Esto lo voy a subir a la aula. Lo tengo que grabar en un mixer, que es un cuarto, lo voy a subir a la aula. Ahora, a continuación, ¿qué deberíamos tener claro? ¿Cómo se calcula la potencia eléctrica? ¿Y cómo se calcula la potencia Hay calidad. mecánica? Ya establecimos Hay cómo se muchas. calcula el rendimiento. El rendimiento. Único que me embarré, porque esta hoja es de la número 1. Entonces, el fin de la presentación, mantener. Y esta hoja la voy a mover porque me quedó corrida. Ahora, número 2. Ahí. Este era number 1. Ahora tenemos que definir algunas cosas. Vamos a partir definiendo, como dijimos, que quita el motor. Y en la entrada tenemos potencia eléctrica, y en salida tenemos potencia mecánica. Vamos a tener distintas formas de calcular. De partida, el motor, ¿qué es lo que es? Un motor con 3 fases. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia trifásica? No sé. La directriz por la corriente de línea y por el coseno fijo factor de potencia. Voy a poner factor de potencia coseno fijo móvil. Puede ser coseno fijo o también podría ser factor de potencia. Y la potencia mecánica nos referimos a datos mecánicos. En el eje que vamos a tener velocidad por torque. Eso es lo que tenemos en el. Como usted dijo, girando a cierta velocidad con cierta fuerza. Esa es la relación. Y entre medio, acuérdense que tenemos la pérdida. Esa la tenemos entre medio. Que también son una cantidad n de igual. ¿Cómo relacionamos una respecto a la otra? Ahí viene el famoso. Es lo mismo que tratado, rendimiento. El coseno de alfa es el factor de potencia, ¿verdad? Veamos la parte. Veamos lo que tenemos. Y el rendimiento de eficiencia es lo mismo. Que dijimos que era salida dividido por entrada, ¿cierto? Eso dijimos recién. Acá. Salida partido por entrada. ¿Qué es lo que es salida? Y la entrada, la diferencia es la práctica. Lo que nos va a quedar ahí, porque como dijimos antes, aquí estamos calculando, estamos usando eso, y lo que nos falta son las. Lo que nos falta va a llegar a 100%. Por eso, si la eficiencia fuera 100%, no habría pérdida. Entra 100, sale 0. En un motor que eso no se da. En un motor de alta eficiencia, de muy alta eficiencia, 92%. 93, 94 cuando mucho. Pero es un excelente motor. Los mejores motores del mundo. Casi sin pérdida. Un motor normal, 80%. Un motor monofásico, 50, 60%. El motor de refrigerador, el motor de refrigerador o el motor de una lavadora son motores monofásicos, hablando de rendimiento de 50, 60%. Entonces, igual es que los motores funcionan re mal. Entonces, si Los motores monofásicos, sí. funcionan con 60% de eficiencia. Por eso industrialmente no usamos motores trifásicos, usamos motores trifásicos, donde el rendimiento sube a un 80, 85%. Pero hay que tener los trifásicos, y en la casa no tenemos los trifásicos. Aunque vamos a ver después que existen los motores con tecnología inverter, y la red monofásica la transforman en corriente continua dentro del equipo, y después transforman en red trifásica dentro de la misma lavadora o dentro del mismo refrigerador. Y ese motor es un motor sincrónico, el que también usted ahora en casa. Ese motor sincrónico está dentro de la lavadora refrigerador, no hay condicionado. Y ese motor es de alta eficiencia, 90%. Entonces, esa máquina gasta mucho menos, pero la máquina cuesta mucho más. Y
Y si se echa a perder, la revolución es casi irreparable, casi en todo rebote cambia. Ya, entonces estamos acá, ¿cierto? Y yo creo que con esta fórmula estamos casi listos. Si revisamos el formulario, ya le hicimos casi todo. Bueno, nos falta esa ley, ¿ya? Pero esa es la medida. Ahí está la fórmula para potencia trifásica. Si despejamos, tenemos la corriente. Esta de acá la vimos que era para calcular los contactores. En realidad no vamos a usar fórmula, vamos a ver si está dentro de la estrella o dentro del delta. No lo vamos a automatizar. ¿Ya? Lo que sí, después lo vamos a automatizar, que la corriente, como definimos la corriente en estrella, ¿cierto? Va a ser 3 veces más baja que la corriente nominal. Entonces, si el motor nominal es de 15 amperes, la corriente en estrella va a ser dividido por 3, 5. Creo que está enseñando la fórmula. O sea, estoy viendo que con la fórmula que hicimos recién, están casi todas las fórmulas, o sea, todas estas fórmulas que están acá vienen de la anterior. Hay un par que no, vamos a poner de acuerdo. Y principalmente esta, la corriente del contactor estrella. ¿Qué vas a ver? Que tengo pantalla completa, o sea, fin de la presentación. Ahí se ve. Claro, esta fórmula de acá, esa de aquí, esta es una convención, no vamos a poner de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo. Y efectivamente hace la corriente nominal dividido por 3 es la corriente que pasa por el contactor. Eso no vamos a poner de acuerdo. Esta de acá también, como dije, no vamos a poner de acuerdo. Ahora esa de ahí. No vamos a poner de acuerdo. O sea, no es siempre ese valor, va a depender del motor. Por eso vamos a decir un valor constante. Y la otra fórmula están todas dependen de la inclusión. Entonces ahora volvamos a ver. Entonces con esas fórmulas, como dijimos, la otra fórmula es que nos vamos a poner de acuerdo, como decir, por ejemplo, que la corriente en estrella va a ser igual a la, ¿qué dijimos recién? Corriente en delta dividido por. Y el torque lo mismo, es decir, el torque estrella es un tercio del torque que tenemos ahí. Dividido en 3. Dividido en 3, así que sí, un tercio, dividido en 3. Porque es lo mismo que matemáticamente, y eso que están confundidos, si yo coloco esto, la corriente estrella es igual a un tercio por la corriente. Pero eso que está aquí es lo mismo. Escribí exactamente lo mismo, porque multiplico por 1 y divido por 3 y da esa cosa. Y la corriente del triángulo sería al revés, pues después que fórmula 3 veces la corriente. Justamente. Y el torque representa. Y con esa fórmula estamos pasando todos los problemas. Bueno, nos falta trabajar un poquito más con la potencia mecánica. La potencia mecánica va a ser igual al torque, y aquí lo mismo unidades. El torque se ve en newtons metros por la velocidad. Entonces, si la velocidad la trabajamos en RPM, tenemos que hacer una conversión. Cuando yo me paro aquí, llego hasta ahí, lo que hago es un pi radial. Y cuando llego aquí, me doy la vuelta completa, hago 2 pi radial. Un radial son 180 grados, un pi radial es 180. Es lo que quiere decir, yo de aquí, ¿cuánto grados avanzo? 180. Y acá hay 180. Y un pi radial significa 180 grados. Es una forma de medir ambos. ¿Ya? Un pi radial. Ahora, ¿cómo yo transformo cualquier base si un motor da 1500 revoluciones por minuto? Significa que dio 1500 revoluciones en cuántos segundos? 60. Entonces, si esto yo lo quiero llevar a segundos, tengo que partir por 60 segundos. Y si lo divido ahí, eso se va con eso sería 25 revoluciones por segundo. Por partido por segundo. ¿Sería radial eso? No, aquí todavía hay revolución. Porque tengo revolución. Tengo, en vez de revoluciones por minuto, lo llevé a revoluciones por segundo. Porque si da 1500 vueltas en un minuto, significa que en cada segundo da 25 vueltas. Aunque también se puede tomar por revoluciones, que era 2 pi radiales. 25 por 60 es igual a 1500. Por eso dividimos por 60.
Porque si los datos de RPM generalmente están en RPM, cuando lo digo por 60 lo pasamos a RPM y ese. Porque la fórmula de torque está en unidades partido por segundo. Entonces, al hacer esta división, ya lo estamos llevando a segundos. ¿Cierto? Y después lo que tenemos que hacer es que una vuelta son 2 pi radianes. O sea, de ahí el pi es 3,14, o sea, serían 6,28. Teniendo eso claro, ya podemos trabajar. Entonces, la potencia mecánica la podemos escribir como quiera. Torque, Newton metro, por velocidad, ¿qué? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? Lo transformamos, ¿cierto? Y ahí está la fórmula. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí nos está saliendo la formulita. Nos dice, eso es torque. ¿Qué? El torque viene velocidad. Y ahí lo estamos transformando. Con 2pi, esa vuelta lo estamos transformando a radianes. ¿Y por qué lo partimos por 60? Porque lo estamos transformando en segundos. Y eso es todo. Entonces, eso que está ahí lo multiplicamos por 2pi y lo dividimos por 60. El 2pi es para transformar la RPM a revoluciones en radianes. Y el 60 es por los minutos transformarlo en segundos. Sí. Para los depósitos, ¿no? Entonces, acá, aquí, por pi, partido por 60. Pero si se fijan, eso también se puede hacer pi partido por 3, porque lo divido por 2. En vez de 2pi, divido por 2 aquí, divido por 2 aquí, pi partido por 3. ¿Cómo que? Y ya ahora sí creo que tenemos la fórmula necesaria para hacer algunos de los problemas que están en ese grado. Vamos a ver algún problema. Pero la consulta, la prueba puede ser como en base a los ejercicios de esa guía, ¿no? Van a salir uno o dos ejercicios de guía, va a aparecer una pregunta de los de laboratorio, dibuje el circuito estrella con convención de giro, dibuje el circuito de control, dibuje el circuito de fuerza, pongan luces, pongan los botones en set, todo en paralelo. ¿Quiere tú? Bien. Bien. ¿A qué apúrate? ¿Qué es lo que es un relé? ¿Qué es lo que es un contactor? ¿Cómo funciona un temporizador? Algunas preguntas así como podrían haber. Ya. Entonces, por esto lo hicimos en la clase pasada. Bueno, veamos qué otro. Dice, enunciado. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, vamos a calcular todos los componentes necesarios para hacer este arreglo que queremos. Entonces, ahí tenemos los datos del motor. Anoten por ahí. Listo. Ejercicio 2. El 2. El 1 lo hicimos la semana pasada. ¿En clase? ¿En clase? ¿La clase pasada? Cuando le puse el apunte, el ejercicio que está en el apunte, y luego lo vamos a hablar. Yo me acuerdo que había muchos. ¿Qué tiene una prueba? No había este circuito. Sí, pero con calma. Moderado. Supongo que ese ejercicio va a ver si tampoco. Vamos a ver. Y entonces, con esos datos, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podríamos inspirar aquí para trabajar. Pero ¿qué necesita usted sacar? Necesito calcular todos los elementos necesarios para poder trabajar con la corriente. Primero, La corriente, veamos los datos que tenemos. La corriente. saquemos la potencia nominal. Lo primero que sabemos es que tenemos un motor. La corriente. Sabemos que acá tiene 15 fibras. Nuestro valor a calcular es la corriente nominal, porque con eso vamos a poder calcular el K1, la estrella, la delta y la protección térmica. Allá tenemos que calcular K1, la estrella, la delta y la protección térmica. Y para calcular todo eso necesitamos la corriente. Entonces nuestra regla es calcular la corriente, porque después
depende de cómo sea el circuito, vamos a calcular si es los valores. Porque esto va a ser o por la corriente de línea o por la corriente de fase. Esas son las dos alternativas. O cuando sea aquí en estrella, que la corriente nominal dividido raíz de estrella. Eso sería para calcularlo esto. Entonces necesitamos la corriente. Hay que pasar primero el HP a 4. Ya, entonces podríamos partir por aquí. Decíamos que eran 746 watts por cada HP. Entonces cuando multiplicamos eso, HP se va con HP y nos queda 15 por 746, que son 7.460, 3.730, 11.790. 11.190 watts. Vamos a calcular la corriente. Entonces ya tenemos la potencia mecánica. ¿Qué tenemos que ver la potencia mecánica? Llevarlo acá. Porque ahora lo que nos interesa para poder calcular eso, necesitamos acceder a esta fórmula. ¿Y cómo pasamos cómo relacionamos la potencia mecánica con la potencia eléctrica? A través del rendimiento. Hay que dividirlo en el rendimiento. Este rendimiento ya es 85. Entonces, justamente, nosotros, voy a poner esto ahí. Nosotros que tenemos acá, necesitamos la potencia eléctrica para partir de ahí terminar el rendimiento. Pero nosotros sabemos que el rendimiento es igual a la potencia mecánica dividido por la potencia eléctrica. Y como ya conocemos el rendimiento, que es 85, decimos que N es igual a 85%, lo dividimos por 100, nos va a dar que N es 0,85. Y eso debería ser igual a la potencia mecánica, 11.190, dividido por la potencia eléctrica. Y finalmente eso es lo que estamos buscando, ese es el incógnito. Eso es lo que es el valor interesante. Porque con ese dato, después calculamos la corriente. Y ahí despejamos a completo. Cosa que no quiere que la potencia eléctrica, eso pasa para acá, y que ahí, y este pasa para acá. Por lo tanto, quedaría igual a 11.190 no se puede, dividido por, que son 15% más, debería ser como 1.600 más, algo así como 12.800. 13.164. 13.164,7. 13.164,7. El coma 7 no molesta. Si lo coloca, no lo coloca. Sí. Ya. Ahí determinamos la potencia eléctrica. ¿Tenemos la corriente? No. Entonces ahora volvemos a la fórmula anterior. Ahora, pero que vamos a ir cachando. En esta forma, tenemos la potencia eléctrica y lo voy a mandar a la ¿tenemos esto? Sí. ¿Raíz de 3? Sí. Nada. ¿Voltaje? Nada. ¿Cuánto es la potencia? Nada. Pérdida también la tengo. Ahora ya podemos calcular la corriente de línea o corriente nominal. Que sería el siguiente paso. De línea nominal es lo mismo. Todo lo de la derecha pasa dividido. Claro, entonces aquí cómo quedaría, claro, todo lo que está multiplicando a este está multiplicando, esto está multiplicando y esto está multiplicando. Entonces todo eso pasa para acá con la operación inversa. Multiplicación, división, suma, resta, raíz, potencia. ¿Cierto? Entonces en este caso, ¿cómo multiplica? Al otro lado pasa dividiendo. Entonces dijimos que la potencia y pasa raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea por el de potencia. Por lo tanto, la corriente de línea o nominal, como quieran llamar, la potencia trifásica que queda lo mismo acá. Pero todo lo que está multiplicando ahora pasa dividiendo. Raíz de 3 por voltaje de línea y por el factor de potencia o coseno fijo. Y eso ya lo tenemos todo. La potencia ustedes me lo dijeron, en 13.000 y no me acuerdo más. 13.164. 13.164, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
Ah, Voltaje, raíz de 3, o sea, raíz de 3, voltaje a la data, voltaje. Siempre que aparece el voltaje aquí, ese es siempre el voltaje de línea. En cualquier máquina eléctrica, el voltaje no se tiene otro pase, en Dios PD, línea. Voltaje, corriente, dato que la placa, es de línea. Nunca aparece una corriente de fase. Nunca aparece una corriente de fase. Siempre el voltaje que aparece como dado, a menos que diga voltaje de fase. Claro. Pero si no dice nada, Voltaje. siempre voltaje de línea, corriente de línea. Potencia trifásica. Podría aparecer una potencia monofásica, yo lo he visto nunca una máquina que aparezca potencia monofásica por 3. Siempre aparece la potencia. ¿Ya? Entonces, ahí está el voltaje y aquí está el factor de potencia. ¿Qué es lo mismo? En realidad no es lo mismo que coseno phi. Coseno phi se usaba antes, ahora es mejor que el factor de potencia. Entonces, esto sería por 380 volt y por eso debería ser como 670, 23, como 500, como 30, 26, 23,53. 23,5. 23,53. 23,53 o 5 si quieren, ya vamos a ver. ¿No? A voto todos los que esos son. No es. Eso está para mí, adivinen qué. Está muy adivinado. Corriente nominal, que es igual a corriente de línea. Eso está malo, ¿por qué? Porque aquí lo que falta la unidad. Falta la unidad. Y esta unidad es muy importante porque 23,5 datos no es lo mismo que 23,5 amperes, aunque los datos son los reyes diferentes. Pero a punto de adoptar de gato que a punto de adoptar. Y hasta los gatitos en la feria están. Pero no le pedí permiso al gato a la casa. El gato dice que me iba a comprar a los gatos siempre. No le hace gato a la casa. no se lo regaló a la izquierda. No va a recibir, no va a recibir. Nada, pero los gatos hubieran estado un poquito más grandes que hacían. Bueno, que el tipo una señal de que no le esté. Pero más grande, un poquito más grande. Ya, porque ahí como vamos, ahí está el resuelto ya, porque el problema más grande es la determinación. Ahora sí. Consulta, ¿por qué va ese raíz de 3 abajo de la columna? Porque se supone que ya estamos trabajando con valores de 3. Sí, pero es que la potencia monofásica, sé qué es lo que es. La potencia de la masa. Voltaje por corriente fase, Sí. por corriente Se pasa. de fase, Sí. por el coseno phi factor de potencia. Claro. Entonces, si esto fuera un circuito en estrella, ese voltaje de ahí, aquí es lo que es igual al voltaje de línea dividido en. Raíz de 3. Ahora, la potencia trifásica es igual a 3 por. Potencia no pasa. Entonces yo podría decir 3 por voltaje de fase, por corriente de fase, por factor de potencia de cada fase. Si esto es un motor, usa un puro factor de potencia, pero si fuera un sistema de distribución, yo debería calcular por cada fase. Sería va a poner ahí de 3 por lo importante de línea. No, ahora vamos a ver por qué podemos reemplazar todo eso por raíz de 3. Ahora, en la corriente, aquí la corriente de línea es igual a la corriente de. Pasa por raíz de 3. No, son iguales, porque la corriente que entra. Porque está 3. Sí. Ahora vamos a tomar todas esas cosas y las vamos a reemplazar. Entonces, la corriente de línea y la corriente de fase, ¿la vamos a cambiar? No. Igual. En la fórmula yo puedo poner que potencia trifásica o potencia monofásica, potencia trifásica es 3 por. En vez de voltaje de fase, ¿qué voy a poner? El voltaje de línea dividido por raíz de 3, ¿cierto? Sí. Aquí en vez de corriente de fase voy a poner, y aquí por, y potencia trifásica. 3 lo puedo escribir como raíz de 3. Aquí me queda el como aquí.
voy a tener que tomar todo. Yo tengo un problema. Voy a ir por eso porque yo me habla de espacio como lo doy y se lo vamos a dar más rápido, porque si no, no se va a notar que tengo esa división y nada. Ya, entonces, estábamos aquí, estábamos repasando eso. Dijimos que la potencia trifásica es 3. Bueno, voltaje de fase lo podemos escribir como voltaje de línea dividido por voltaje de línea de fase, en este caso es. Corriente de línea. Ahora, la potencia trifásica la voy a escribir así. 3 es igual a raíz de 3 por raíz de 3. Ya. Y lo divido por Raíz de 3. por voltaje de línea, por corriente de línea y por factor de potencia. Se va ese, se va ese. ¿Sigue ahí? Bien. Raíz de 3, raíz de 3. Entendí. Eso es para el caso estrella. Para el caso delta, es lo mismo que la otra vez. Es lo mismo, pero con La corriente. Ese voltaje de aquí es voltaje de línea. Claro. Es igual al voltaje de la nota que tenemos Pero ahora, la corriente que entra aquí, es diferente. eso se llama corriente de línea. La corriente que está acá, Pero ya tenemos. corriente de fase. Claro. Y la corriente de línea dividido por raíz de 3. Ahí va la corriente de fase. Que tendríamos la misma relación. Entonces la fórmula dijimos que potencia trifásica era 3 por Claro. voltaje de fase, Sí. por corriente de fase y por factor de potencia. Y ahora decimos potencia trifásica, que es igual a 3 por, vamos a dar aquí, raíz de 3 por raíz de 3, ese es el 3. Sí. Voltaje de fase y voltaje de línea son iguales, por voltaje de línea. Sí. La corriente de línea la podemos escribir como, o sea, la corriente de fase, la corriente de fase la podemos escribir como De línea. corriente de línea Dividida partida por por raíz de 3. Claro. Y por el factor de potencia. Entonces ahí, Ahí esa está es la la potencia y queda la misma, no se aplica para los dos casos. Por eso la hacemos simplificada. Ya. Pero es lo mismo. Es una forma más simple. ¿Por qué aplicamos esta fórmula directa? Porque en un motor y en un sistema trifásico de rotación, las tres impedancias son iguales. Si las impedancias son distintas, lo mismo que hacer por fase. Claro. Y ahí tendría que calcular la potencia de la fase 1, la potencia de la fase 2 y la potencia de la fase 3. Aquí sería voltaje de fase 1 por corriente, La segunda, uno voltaje de fase 2, corriente de fase 2, lo calculo las 3 y las sumo. Un caso desequilibrado. Que no lo va a hacer su. Pero teniendo en cuenta que el voltaje es igual en En todos este lados, caso, también esa pregunta podría ser para, por ejemplo, para el profe Francis, que está haciendo ahí una pregunta de línea, de distribución, y que le coloque ahí No le dé un idea. sistema de No le dé balanceado. No le dé idea. no le dé idea. No, tiene suficiente idea por sí solo, así que no Por eso Se pone, no le va a dar más. es muy creativo. Le va a dar más cuerda. la puso a la se mueve, Aunque debo decir que la prueba que hizo este año, a mi criterio, es de lo más fácil que he hecho en los últimos días. la prueba. Pero Es no. de lo más fácil que he hecho. Por lo tanto, yo voy a compensar. No se preocupe, el electrónica aquí está compensando. Profe, si hubiera puesto el primer valor, Profe, Hicimos una vuelta, $1, tiene más no, profe, tranquilo. no. Electrónica y máquina compensa. Van a compensar. No, electrónica Pero electrónica solo y encima cuesta el mismo máquina. Pero para que dé más Tomar la fuerza de la calle. No me llevé, quizás. Vamos a un lado de la calle que la libre y lo toman y lo transforman en lo mejor de lo mejor. Y después que está lo mejor, lo vuelven a mirar al suelo. Es más de una película. Y finalmente aparte pierden un montón de y después hay otra película que se llama Un príncipe sobre los polvos, un príncipe mayor, donde un príncipe de un país africano y llega a Nueva York como un mago, y en una parte va por la calle, y dos magos nosotros, eran los dos de la otra película mediante la calle, y las dos se iban, y el mago se Después me dijo, ya, no, cuando tengas 70% lo mando.
Mañana se viene controvertido. Semana de la muerte se llama. Ya. Entonces, ya tenemos la corriente nominal. ¿Cuánto es? Y todo este cálculo que fue para tener eso. Que al fin y al cabo la corriente nominal puede sacar todo y el león. Ahora, este generalmente es un dato del módulo. ¿Y dónde lo van a encontrar esto? En la placa característica. Usted nos va a poner a hablar. No. En ninguno de los casos. Mucha Pero verdad. en la realidad, yo iría a ver la placa y listo, tengo el valor, no tengo sin calcular. Esos cálculos son netamente para ver. En paréntesis hacerlo sobre. En el boxeo. Entonces, ahora, ¿qué dijimos? Tenemos la corriente nominal. Y con esto le tenemos que encerrar el contactor 1 o contactor KM1. El contactor KM2, que nosotros lo tenemos para acordar, vamos a ser el contactor 3. El contactor KM3, que va a ser nuestro contactor delta. Y el de y aquí tenemos que tener claro la conexión. Pero acá estás haciendo por tres triángulos. Ya, si fuera partida directa, este motor fuera partida directa. Este motor fuera partida directa. Este sale aquí. La red. Aquí va, la protección. Acá va. Los contactores. Y aquí debería ir, si ponemos red térmico, iría aquí. Pero se fijan aquí, por todos los elementos, ¿qué corriente pasa? No hay ninguna división de corriente. Por lo tanto, en todos estos casos, yo usaría directamente la corriente de línea. Para este caso, vamos 23,5. Aquí usaría esa corriente, directamente. Sin concurso ni sorteo, porque no tengo una división de corriente, tengo un puro contacto. Por lo tanto, acá, ¿qué debería hacer? La protección tendría que juntarlo a esto, pero según su curva. Según su curva. O corriente. No sé si esto fuera 30 amperes. ¿Hay algún caso en que sea conveniente no partir con este triángulo? Si la potencia, dijimos, si la potencia es menor a 3 kilowatts, yo puedo partir directo. Ya. Si la potencia es mayor a 3 kilowatts, Tiene que ser partir indirecto. depende. Depende de la zona. Depende de la compañía. De la compañía eléctrica. Cuando se refiere a zona, se refiere a. Eso es baja tensión. Significa baja tensión donde el voltaje es menor a 1000 voltios en el palo. ¿A qué se refiere con zona? Zona, por ejemplo, acá, en la casa de al frente. Yo tengo un taller de al frente, yo tengo la compañía eléctrica chiquita, me diría cuánto es lo que soporta por el transformador que está instalado en esa zona. Si el transformador que alimenta esa casa es muy pequeño, me van a permitir un motor bastante pequeño. Si el transformador que está muy grande, me van a permitir. Los transformadores en la zona de distribución. Entonces, cuando ven los postes, típicamente transformadores grandes están doble poste. Acá arriba va a pasar la línea de MD, desde 1200 acá cuando no entra la U, eso alimenta el transformador. Y está lo típicamente de alta tensión. Ahí pasa la línea de recorrido. Ahí alimenta el transformador y el transformador en su última de alta tensión. Acá, neutro, L1, L2, L3. Y acá generalmente son 400. Luego, los 400 son voltaje entre. Entonces, este transformador generalmente, ¿qué potencia tiene? De hasta 50 kilovoltios, generalmente se instala en un topo. Esto se llama tipo mochila.
Y sobre 50 se ponen en dos postes. Y los más grandes que se ponen en postes son hasta 500 kVA. Un transformador de 500 kVA que debe ser unas 2 toneladas por ahí. Entonces, los transformadores más grandes que eso se ponen a piso. Entonces, en vez de estar ahí, estaría en el piso en una serie. O sea, eso es lo que si el transformador es más grande, me van a permitir poner motores. ¿Por qué? Porque cuando el motor que esté conectado aquí arranque con la corriente grande, ¿qué va a hacer con estos voltajes que están en 400? Va a haber una caída de tensión. Y esa caída de tensión va a afectar a todos los clientes que estén conectados a esta transformadora. Por eso no podríamos tirar arranque directo. Por eso no podemos tener arranques directos en una zona de distribución Claro. en motores muy grandes, porque afectamos al transformador de distribución y afectamos a todos los clientes, a todos los vecinos que estén conectados. Ese es el espíritu de la norma. Pero claro, 500 kVA, en el centro de Viña encontramos 500 kVA, es muy grande el transformador de eso. Por acá, 75 kVA. 100 kVA. Mucho más chico. Entonces te va a permitir un motor mucho más pequeño. En media tensión, acá, media tensión significa, yo en mi compañía, yo compro la universidad, por ejemplo, aquí está el camino, a ver, aquí está la universidad, por aquí pasa el camino dentro del cambio, por acá están los lunes, por aquí viene una red de media tensión. Aquí están los guardias, y ahí estamos de estacionamiento. Aquí, ustedes van a ver que hay un empate. Ahí, si ustedes ven abajo, aquí está el medidor. Pero ahí, aquí cuando pasen por el guardia, aquí siempre hay unos carritos ahí, ahí hay un medidor abajo. Y arriba, en el poste, van a ver que está el poste, hay como un transformador, y este se llama compacto medidor. Aquí lo que tiene, transformador de corriente, transformador de potencial, y baja la tensión, ya que abajo está el medidor. Claramente el medidor no se puede prestar a los 13.000 volts. Tenemos un transformador que baja de 13.200 a 120 volts. Y después se multiplica por 120. De transformación. Y la corriente, de los valores que sea, acá lo baja a 5 amperes. Por ejemplo, acá arriba debe ser unos 100 amperes. Ah, de transformador de corriente. Y de potencial. Por cada fase, todo en un puro equipo se llama compacto medidor. Tiene 3 transformadores de corriente, 3 transformadores de voltaje, y todas esas señales se sacan y se van a un medidor de baja tensión. Pero después hay que multiplicar por toda esa producción. Compacto. Y de ahí viene una línea de distribución. Y justo detrás donde estamos nosotros, el edificio M, aquí atrás, está el M y está la J, aquí al lado hay un edificio. Ahí adentro está un transformador en la universidad. Tiene un transformador, tiene 1 por 500 kVA, tiene 1 por 150 kVA. Y por aquí mismo hay un anillo subterráneo que me apartó hoja, pero si van a la portería Acceso Sur, hay otro transformador de 500 kVA, para toda esa zona. Siempre nos vamos por ahí para el fondo. Ya estamos aquí para allá. Vamos a estar acá, para allá para el fondo, están los mecánicos de vehículos de energía, por allá hay otros transformadores. Vamos a estar la energía fotovoltaica y todo, por ahí hay otro transformador de 500. Y lo viene alimentado de este mismo espacio. Y acá nosotros compramos en MN. Nosotros compramos en 13.000. Entonces nosotros acá podemos poner los motores directos y claros. ¿Qué nos va a eliminar a nosotros? Nuestros propios transformadores. Porque ya ponemos nosotros. Si nosotros ponemos un motor muy grande, arranca el motor y baja la tensión de todas las salas, quemamos proyectores, quemamos computadores, problema de nosotros que estamos dentro de nuestra red. Cuando ese transformador es público, el vecino al lado le inmediato qué pasa. Nosotros partimos un motor grande, podemos quemar artefactos de otras casas que lo inmediato estamos haciendo. Pero cuando es una industria, uno hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque el problema lo va a agarrar uno. Ahí el transformador hace de filtro, no se mata tanto la variación de tensión en el lado de la tensión, varía mucho menos. Porque de 13.000 baja a 400, pero el factor es como 30. 4. Bueno, eso no tenía mucho que ver con motores, pero en realidad sí. Pero por eso es que hacemos arranque directo. Pero yo he visto arranque directo de 1000 amperes. Porque tienen transformadores al lado grandes, de 10 millones de watts, de 10 MVA. En la industria vamos a encontrar transformadores grandes, motores grandes. ¿Por qué no van a dar un modelo diferente? ¿El motor más grande o el transformador más grande? Bueno, es que con transformadores muy grandes no se pueden transportar en camiones.
un límite de peso y de altura. ¿Ya? Porque cuando ya los transformadores son muy grandes, Se ensamblan. se hacen con bajos de transformadores monofásicos. Porque un transformador trifásico ya no hay cómo meterlo arriba en un camión y cómo pasarlo de los puentes. Entonces, los transformadores más grandes en Chile, de trifásico, deben ser unos 400 millones de dólares. Mira, 400 megavatios, 450 megavatios. También hay una central norte. Pero hay transformadores más grandes, por ejemplo, en las subestaciones eléctricas, una línea que viene del norte. No se ve. Ahí, ¿no? ¿Eh? Sí. Si viene una línea trifásica del norte y viene con 2000 megavatios. Y hay que poner un transformador. Ahí se pone 4 transformadores. Y esto es monofásico. Una fase, una fase. Wow. Una fase. Y después usted la conecta, por ejemplo, en delta, y acá Wow. y ahí llega, se divide el circuito. Y cada uno, por ejemplo, dentro de este, y cada uno de estos debe ser una, no sé, 200, 300 toneladas. una tonelada son 1 kilo. ¿Cómo? Una tonelada son 1 kilo. Puede ser. No, ya. Y de aquí ya salen, no sé, más de atención. Esto aquí entra en 500 mil, 500 kilos, y aquí puede salir de cierto ahí. Y de ahí van a los colores más chicos, y esto ya generalmente son. La subestación más grande de esa está saliendo de Santiago, una parte que se llama Arcos Abuelo. Esa es la. Abuelo. Arcos Abuelo. La voy a buscar aquí. Está Santiago. Aquí cuando uno sale por el acceso sur, sale por esta autoría que está ahí, pasa por el Maipo, avanza un poquito, y por aquí, Abuelo, pero aquí vamos a llegar a la parte que cuando usted avanza, va a ver que como que las torres de alta tensión andan por todos lados, donde se juntaron todas en un lugar, y debe estar por aquí. Ahí está. Y ahí se ven las torres. Eso se llama paño. Y ahí están los transformadores grandotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es grande. Si hubiera un camión por aquí, veríamos la proporción, pero esto es grande. Si hay un camión, una camioneta o algo, para que nos damos una idea. Ahí hay una camioneta. Es porque te sabe. ¿Y por qué en 7? Porque hay una línea trifásica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, y un repuesto por si falla uno para jugar contra los dos. Entonces, más seguro, si falla uno, conecto ese para acá, hago mantenimiento. Si falla otro, conecto uno para acá, hago mantenimiento. Si falla dos, pues. Si falla dos, colapso del sistema. Colapso del sistema. Enviamos a Pero es difícil. no puede fallar. Es como lo que pasó en Chile cuando se pagó todo, ¿no? Fue otro problema, pero fue un problema en el línea que viene en esta línea. Al final, Como 1000 kilómetros más arriba. Y esta es la subestación más grande que hay en Chile. Aquí está, en esos paños. Estos son paños de 500 kilovolts. Y fíjense para acá hay otro tablero más chico. Este es como un tablero de distribución, como un TDA. Y lo que hay son cables, pero en vez de pasar los cables por un tubo, son líneas trifásicas que van pasando en estos puertos. Y aquí se va conectando todo. Y se van distribuyendo y bajando a todos lados. Y aquí llegan todas las líneas de un montón de palos. Entonces termina creciendo y van armando otros paños en otro lado. Lo que hay entre medio son puros interruptores, protecciones, transformadores potenciales, corrientes, etc. Aquí hay otra línea importante. También, aquí el mismo criterio, se fijan 4. Significa que hay 3 más 1 de vaca. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 3 y 1 de vaca. Aquí es siempre vaca. Aquí no, estos son todos monofásicos, trabajan en mano. 3 monofásicos se conectan para armar un que hacen entre ellos entero. Y aquí esos circuitos que sacan el circuito, cuando uno lo entiende, es capaz de hacer esta cuestión. Pero en casa, transformar el porte de casa, de edificio. En caso de guerra, una bomba aquí y colapsa aquí. Teníamos 2 años sin electricidad. ¿Cómo?
Porque un transformador de estos hay que mandarlo a hacer. Claro. No se fabrica en Chile. Hay que mandarlo a hacer al extranjero y moverlo. Vamos todos por mover. No, es imposible. De hecho, la última vez que se quemó un transformador grande, no te fue conmigo. Este avión lo destruyeron en la guerra de Ucrania. O sea, si este problema se queda ahora, no se podría hacer este trabajo. En noviembre de 2016, el avión comercial más grande del mundo, el Antonov 225, tuvo que cargar y trasladar desde Brasil a Chile un transformador para una de las centrales eléctricas de Colón, de 182 toneladas. Esta fue la mayor operación de transporte de carga aérea realizada en Chile y la segunda en la historia mundial de la logística civil. Este video muestra la historia de esa operación. Actualmente no podríamos ver esto, porque ese avión había dos cortes. Uno, que es un avión que medía 90 metros de largo, 70 de ancho, y podía transportar 200 toneladas. Y lo único que había. Y se destruyó el nivel de hotel. Ahora hay mucho más. No sé nada. Este es el transformador, porque sabe una idea. Tempo necessário que Este lo fabricaron en Sao Paulo. Y tú lo puedes hablar. nos desafiamos a fazer no tempo menor. Este es el transformador. Miren el camión. Ou seja, fazer uma unidade menor. Normalmente um transformador vira desde la orden de compra hasta la entrega más o menos en un torno de 9 a 12 meses. Y en este caso, está en 3 meses y medio. 9 a 12 meses, mandar a hacer. O sea, la fabricación se fabrica para que puedas pasar debajo de los puentes de carretera. Y las carreteras, los puentes por norma, 4 metros 30 nivel mundial. Y ese transformador no está armado entero. Cuando llegan acá, lo terminan de montar, te sacan todas las piezas y lo diseñan para que pueda pasar por los pasos. Y después acá lo terminan de andar. Le ponen el conservador de aceite, los bushings y todo lo que va encima de eso. Y crece 3-4 veces más. No, claro, eso te voy a preguntar. Porque no hay que estar armado. Cuando fuimos a Roma, ahí también. Entonces, los camiones tienen que buscar la ruta, tienen que sacar, cortar los cables, abrir todo para que pueda pasar esto. Eso no puede pasar. Tienen que ser todas las pistas. Normalmente un transporte de una máquina cuesta como 45 a 50 días por navio, pero la decisión de conjunta de la urgencia fue de que pudiéramos utilizar eso todavía. El transformador es diseñado específicamente para este tipo de transporte. Eso fue un trabajo. O sea, el transformador se diseñó para que pudiera entrar en ese avión. ¿Y por qué? Porque el avión no puede cargar todo el peso en un pedacito porque se quiebra. Entonces, el transformador se tuvo que diseñar largo para que el peso se distribuyera y calzara junto al avión. A ese nivel de ingeniería, un transformador más que medido. Hecho pedido para el avión y para hacer trabajo no tiene que pasar. Por eso esta cuestión no existe. Exatamente, participou de uma forma ativa em todas as etapas. Que A execução. Ahí está el proceso ahí. nossa, com certeza, é um sucesso. ¿Por qué ese camión tiene tanta rueda? Porque por cada eje soporta menos toneladas. Entonces, mientras más peso, tiene que tener más eje para que distribuya el peso, o si no se quiebra el hormigón, que se quebraría el eje. Y los neumáticos no aguantan. Entonces, mientras más peso, más eje. En la que tú pasas por el peaje y por eje, te permiten 10 toneladas. Entonces, si tú quieres mover 200 toneladas, tienes que tener 20 ejes. Por eso son esos camiones bien normales. Aguantan ese peso. Que algunos son lugares que son de O sea, y no tienen cabina, entonces lo puro para meter en el medio, pero al final es un sistema, digamos, técnico montado. debe haber cuando ellos hicieron ahí veterinaria, ¿Cómo? cuando hicieron ahí un veterinario ecológico, También son pesados, esos son largos, y van en separados. ahí en la Lo que se ve en este minuto aquí es la estructura auxiliar que tiene por objeto repartir la carga del transformador
va a haber en Chile. Continuos se fabrican hasta 110.000 copias. Aquí en Roma y en Busan. Y hasta como 100 megas. De 500 megas, 500 microondas. Hay pocos talleres en el mundo que pueden hacer procesos. Empresas hacen avión, hacen cohetes, hacen barcos, hacen submarinos, hacen de todo. Es un nodo gigante. Y vamos a hablar mucho poco. ¿Podría decir que es una verdad que es entonces? ¿O uno lo manda? ¿Cómo? ¿Podría decir que si uno lo manda de Genshin entonces? Y fácilmente sí. Pero bueno, Es el que está ahí, es que yo. Ahí ese es el nombre que se llama de Salvador. Los rayos láser para alinear todo así de milímetros. Ahora tienen que sacar a 200 toneladas de interior y meterlo en el avión. Ese ha sido un maniobra de mensaje, como no hay un número de componentes, lo toman en todo. Entonces el reloj tiene que tratar ahí, porque si no, se encuentra, se cae, se queda y una pérdida multimillonaria, millones y millones de dólares. Entonces ya levantar esta cuestión es complicado. Gracias a las informaciones aquí, la planta de inyección, sentado, apernado, torqueado, se levanta el conjunto con el mismo megabit y se sigue avanzando para montar. Hay que tener una rutina, como el proceso de analítica, como la queda. Y esas son las piezas aéreas que logran la mano y lo bajan. Y después lo empujan y ya tiran. Ahí yo lo subieron. Se va a ganar el derecho de verano y despega de verano. ¿Cuánto habrá gastado? 3 meses. Sí, El puro verde. Por ahí el perro no lo mandaron. No sé, hay un buen hotel. Puro verde, salió más caro. Unos 5 millones de dólares. 50 años. El no pueblo. El pueblo. Porque sabía que había uno y otro, entonces lo que No, pues van 5. Por eso, ellos lo van. El pueblo. Porque ellos saben que yo lo puedo. A ver si. si no te hablan de chino, te hablan de dólares. No tengo problema. Aquí hablamos puro dólares, no. Y para la vuelta son euros. Y ahora la vuelta se digo que hay que hacer, bajarlo, meterle un camión, que hay que llevar. ¿Por qué no? Por la puerta. ¿Cuál ha sido la ruta que hizo Y le ofrecen inverso. Y lo tengo que bajar. Y lo tengo que bajar. De 135 autos de tamaño medio. El equivalente era vendido 135 autos que había un mecanismo de una muralla. La operación Andorra fue realizada con éxito gracias a un trabajo de Mira una tapa aquí en el camión. ¿Cuánto es? Para no romper la losa del. Y de ahí, ese camión no tiene que mover. Y bajito. ¿Por qué bajito? Le marcamos más. Para que no choque con los. Y cuando gira y todo eso. Lo voy a decir. ¿Te fijas cuánta paz tiene? Sí. Para distribuir el peso. Y la panza de. Para Sí, porque tiene que ir para él. El costado de ahí, después de la. Menos mal que no te lo pones. Ahí está, después va a hacer que. ¿Cómo? Está bien. antes de subir, antes de la
¿Cómo? ¿A dónde dejaron el proyecto? ¿Me ven? No, echaron por la Ronanda, tiene que buscar la ruta exacta para llegar ahí. Cuando haces la carretera, ahí está el tranquilo, ¿eh? Sí, ok. El complejo no es bueno. Ah, Ahí ya. la 60 Es lo que están ahí en el Isidro. el cable no fue al frente. Es para una máquina, para un generador sincrónico. En el barrio donde vamos, la carretera. ¿Cómo? En el barrio donde nos vamos, de la carretera. Ahí hay dos entradas, está San Isidro, que es eso, y después viene el hueco que es por último. Yo tengo el tío de la base. Pero está bajando, ¿eh? Esos muros son por si llega un problema y explota para que contenga esa explosión. Son esos muros de hormigón que ese, abajo tiene como un foso para si cabe el aceite. Y ahí, esas barras que van ahí arriba, pero vienen los cables de alimentación dentro de esos tubos. Vienen con, en este caso, están en un gas especial. Y hay otro. Ah, ya te lo pero le faltan todas esas piezas. Le faltan los radiadores, le faltan los bullies. Todas esas piezas que están por fuera son piezas para mover el aceite y que se enfríe. Esas piezas que están arriba del conservador y faltan los bullies. Ese cuando lo termine va a quedar ese puesto. No se todavía falta ni un mes de trabajo de armado. Tiene otro camión. Esto Y de después cuando de era armado, padre, conectado, después, de cuando era. 2016. Y el avión lo recibía. Y ahí no. Ahí está ese caminito, ahí está la plaza San Isidro y este se llama el Hueco. Y para producir electricidad, eso funciona por gas. Y el gas viene por una cañería que viene de Cochuncaví, de Quintero. Ahí llegan los camiones, o sea, los barcos. No, si quieren bajar de aquí. Va directo, se llama Andes, y viene luego a Santiago, viene luego a Argentina. Entonces ahí bajan los barcos con el gas líquido, lo calientan, se transforma en gas, y después lo colocan los tubos, llega acá y producen electricidad. ¿Tiene entendido que el Siquín también saca adelante los Una de las es de las no es como un ejemplo electrónico, un caballero que hace más sesión. No, pero eso viene habla de cómo cuando detectan que baja la cuando hablamos de transformadores grandes, de motores grandes, nos referimos, bueno, ya son de los más grandes del mundo. Ya, volvamos. Bueno, y lo que estábamos viendo ahí, la central, ahí está Santiago, el Paico, ahí está Quillota, y esta es la ruta que viene acá para los 60 CH, y ahí está, ¿no? Aquí, ahí está. Esta es la central de Hueco, por eso de Colbún, y la que está acá al lado se llama San Isidro, que es donde se fijan aquí también, hay una tremenda subestación que toma toda la energía. Aquí se produce como el 20% de la electricidad de Chile, en ese punto. En caso de guerra, una bomba ahí, iba a la caída instantánea. Y el transformador que estamos viendo estaría en alguno de ellos. Aquí me perdí, pero no sé por dónde entró el camión, como algunos que están acá. Aquí hay una máquina que es un generador, aquí hay una chimenea, aquí hay una máquina y aquí hay otra máquina. Entonces cada máquina finalmente está la turbina de vapor, el alternador y aquí están los transformadores. Ahí están los tubitos trifásicos, los cables. Y después de ahí salen las torres y de esa torre bajan a la más saliendo ya y aquí está la otra máquina. Ahí está la máquina, la turbina, la máquina, los cablecitos, ahí está el alternador y ahí está el transformador. Y aquí tienen otro. Esta máquina tiene doble salida. Tiene doble, uno aquí y uno acá, y esta tiene ahí, uno, tres máquinas. Aquí está el intercambiador de calor, acá hay otro baño, lavadora, bodega, y un montón de cosas.
A ver si estamos por aquí. Mirando a justo arriba nosotros aquí, van a ir ese más ahí. Aquí tenemos ahí, no, ya la completa tenemos como 2000 paneles solares como 550 kilowatts y le pueden instalar. Sigamos ahora. Vamos a saltarnos un problema porque no todos estos problemas del inicio se hacen más o menos igual. Los 10 primeros problemas cambian los valores. Explican potencia, tensión, factor de potencia, optimista. O sea, son todos por el mismo procedimiento. ¿A dónde cambian? ¿Qué nos faltó hacer acá? Si fuera un arranque estrella, triángulo. Por si ustedes me preguntaron si era arranque directo, no hay ningún problema. Salimos de aquí. Si arranque directo, salimos de uno. Pero si no arranque directo y fuera estrella triángulo, tenemos que explicar ahí la fórmula para ver si va a estar en corriente de línea o en corriente de fase. Así que veamos eso ahora antes de pasar al otro lado. Vamos aquí. Vamos a meter la en el medio. Lo voy a subir a la tabla. Entonces ahora si fuera estrella delta, vamos a ver qué necesitamos. ¿Cuántos conectores son? 3. Acá tenemos una. Entonces, lo voy a unificar. Unificar solamente me llega para aquí. Y entra aquí. Pasa por ahí. Y alimenta el motor. ¿A dónde alimenta el motor aquí? U, B, W. A la parte de digamos inicio y la movida. Y desde acá, ¿qué deberíamos conectar? Desde aquí para que se nos más, voy a entrar ahí. Voy a entrar aquí y voy a conectar ahí. ¿Y qué estaría haciendo aquí? El puente delta. Y después el estrella, ¿dónde debería quedar conectado? Aquí mismo, ¿cierto? Sí. Ahí mismo. Aquí haríamos nada. Entonces, aquí, pensemos aquí que hay un nodo. Pensemos que estamos en un triángulo. Si estamos en un triángulo, que se nos dé mal la idea. Esta corriente claramente es corriente de línea, que aquí correspondería a esta zona. Aquí tendríamos corriente de línea. Pero de ese nodo hacia abajo estamos aquí. Aquí la corriente se distribuye una por ahí y una por el otro bobinado. Entonces aquí que tenemos corriente de fase. Y acá no tenemos corriente de fase, aquí tenemos corriente solamente cuando tenemos entonces, si por acá, para el ejemplo del motor, teníamos cuánto 23,5 amperes, esos 23,5 amperes es la de línea. Aquí tendríamos 23,5 amperes. ¿Qué corriente habría ahí? Los 23,5 partido por, que eso aproximadamente debe ser como 12,80 más. 13,5. Entonces, ¿por aquí cuánto sale? 13,5. Por acá. Por aquí. Y por ahí acá dijimos, eso, la corriente de estrella va a ser igual a la corriente nominal dividido por 3. Eso lo hicimos por favor. Entonces acá habrían los 23,5 dividido por 3, aproximadamente 8, ¿cierto? 7,85. 7,25 por 3, 7,75. 7,8. 7,8. Esa es la moneda.
la probabilidad va a ser total, acá nomás se equivocó, ahí nomás, que tiene acá al lado. Ah, y se tiene que borrar, que pierda tiempo. Cuando algo está malo, total, porque usted ha estado así, yo no voy a ver ni miro. O sea, yo me voy a 185, 175, 78, no hay gran diferencia. 7 ya estaría por fuera. Pero estarían todos bien ese caso. A ver, no se ponga, no me equivoque, la captura le va a ir 7,7, 5, 4, 3, 2, 1. Eso no está mal, eso está mal. Perdió tiempo escribiendo números. Miren, ahí calculamos para esa condición. Pero supongamos que ahora yo le doy esta otra condición que igual es una diagrama con los distintos. Aquí está la red. Aquí está la protección. Aquí vamos a tener el 1. Aquí el 9. Supongamos que conectamos de esta forma. Conectamos ahí. Y conectamos ahí. Y eso lo sabemos que va ahí. Y ya estaría ahí, ¿cierto? La pregunta es, ¿ese lo podemos, por ejemplo, conectar aquí? ¿Y ahí? ¿Y hacer el puente ahí? Sí, podemos conectar ahí. Pero ahora, ¿qué corriente pasa por aquí? Corriente de línea, por acá. Por aquí. Porque el nodo, la división es más abajo. Ahora por aquí, por aquí pasa. Y por aquí pasa la corriente. En ese circuito sería distinto. Porque si yo me conecto ahí, fíjense, ese nodo es el que estaría ahí. Ese nodo está aquí. Entonces, esto lo puedo conectar ahí, lo puedo conectar aquí. Lo conecto ahí arriba, en el caso anterior, el nodo está ahí hacia abajo y le tengo corriente D, porque estoy dentro del mundo. Pero en este caso, como tiré el nodo para abajo, esto me quedó en corriente D. En el laboratorio lo hemos conectado de una u otra forma por la complejidad de los cables dentro de los contactores, ¿cierto? Para que funcione el circuito. Pero ¿cuál de los dos creen que es más correcto? ¿El número 2 o el número 1? El 1. O sea, eléctricamente ambos funcionan. Pero ¿cuál sería más barato? El 1, ¿por qué? Porque los contactores son de menores valores. Y eso, como les digo, un amperes son 10.000 pesos. Entonces, un contactor que es de 100 amperes y el otro es de 70 amperes, vamos a meterse la luz. Y funciona igual. Entonces, este es el circuito normalizado, el que se usa siempre. ¿Por qué? Porque es más optimizado. Pero yo la prueba podría poner cualquier circuito en un poco. Cuando tiene que poder entender lo que está haciendo, no memorizar, no formularizar las cosas. Formularizar es ver una fórmula como la guía. Te le preguntan que lo responden. Pero lo que aquí hizo la guía, te ve una fórmula y la, ¿qué es lo que hizo esa fórmula? Así que no lo vamos a formularizar aquí. Vamos a trabajar en modo guía. Después en la casa sí quieren trabajar en modo guía, pero la prueba no. Yo también uso la prueba guía, porque es una herramienta. No usa Excel, no usa la calculadora. Se usa mucho, porque es útil. Ese era los problemas básicos, era un problema avanzado. Todavía no hemos saltado los problemas avanzados. Y con eso terminamos. Quien quiera, ¿usted tiene prueba o no? Sí. En el otro curso voy a avanzar un poquito más, que ahí me van a quedar ustedes el mismo que tenían.